Bueno, primero agradecer al comité organizador. Son bien importantes estas jornadas para poder un poco el ejercicio que hace el Javier, ¿no? Que es plantear una hipótesis de trabajo que estamos todos desarrollando en nuestras carreras y por tanto pues, someterlas también a discusión y a conversaciones colectivas. Así que eso. La ponencia que tengo hoy día también es un avance investigativo en torno a algunas preguntas, algunas hipótesis sobre el carácter estratégico del litio latinoamericano para las megapotencias globales, el caso chileno del temprano interés estadounidense hasta la erupción china. Entonces, básicamente mi exposición se va a dividir en tres grandes partes. Una tiene que ver con dar respuesta a por qué el litio se constituye como un mineral estratégico. Vamos a dar algunos criterios. Una segunda parte, explicar el temprano interés norteamericano en la industria del litio, sobre todo el caso chileno. Y en una tercera parte, la erupción china. Así que un poco para que eh, tengamos claro que ese va a ser el camino como expositivo. Hay distintos criterios que hacen que el litio se constituya como un mineral estratégico, pero se dividen en dos grandes como dimensiones. Una que tiene que ver con criterios relativos a la disponibilidad del recurso y otra que tiene que ver con los criterios relativos al valor de uso que tiene este. Entonces, un primer criterio tiene que ver con la disponibilidad del litio. Y si vemos en la tabla de la derecha, uno podría decir que el litio en este momento no es un mineral escaso, que uno de los elementos que tiene que completar un mineral para poder constituirse como un mineral estratégico es que sea escaso o relativamente escaso. El litio en este momento no es escaso, a razón de la demanda y la reserva. Por ejemplo, comparados con el cobre, con el oro, con la plata, con el níquel y con el zinc. O sea, de hecho el litio es mucho más abundante que estos minerales. Pero el cuadro de la izquierda es un poco dar cuenta de que si bien en este momento no es un mineral escaso, la proyección de la demanda del litio es brutal, el crecimiento exponencial. O sea, si uno ve el 2019 son 323.000 toneladas que se exportaron, que se produjeron, perdón. Para el 2030 se proyectan 2,4 millones de toneladas y para el 2050 11,2 millones. O sea, el crecimiento exponencial va a cambiar esta dinámica que vemos en el cuadro de la derecha. O sea, un primer elemento que constituye al litio como un mineral estratégico es que la proyección dice, señala, casi sin ninguna duda, que va a ser un mineral cada vez más estratégico, o sea, pero cada vez más escaso. Ese es un primer criterio. Otro segundo criterio, también relativo a la disponibilidad, tiene que ver con la forma en la cual se distribuye este mineral en el planeta. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de reservas que hay por país, mira, vamos a hacer una aclaración, porque hay una diferencia entre reservas y recursos. Las reservas son la cantidad de litio que se puede explotar en este momento a razón de capacidades tecnológicas, capacidad económica, eh, esclarecimientos jurídicos, administrativos, etcétera. Por ejemplo, en este momento hay muchos depósitos de litio que están siendo investigados, pero todavía no están constituidas como pertenencias mineras, por tanto no se puede analizar dentro de las reservas de litio. En cambio, los recursos son sí los estudios que uno dice, bueno, este es el total de litio que hay en el país. Entonces los recursos son el total de litio que hay en un país o de disposición de litio y las reservas son el litio que se puede extraer jurídica, tecnológica y económicamente en este momento. Entonces si uno ve el mapa un poco, bueno, de hecho en reservas por eso es que no aparece Bolivia, porque la extracción de Bolivia es muy mínima y porque todavía no tienen jurídicamente legalizada la forma de extracción de su salar más conocido que es el Salar de Uyuni. Pero en términos muy generales, uno puede ver que los recursos por país, tanto Argentina, Bolivia y Chile, conforman algo así como el 53-54% del litio a nivel mundial, que es lo que se conoce como el triángulo del litio. Y otros países que están, de cierta forma, en una posición ventajosa en este sentido son Australia y en menor medida Estados Unidos y China. Últimamente Estados Unidos descubrió algunos depósitos, pero Estados Unidos no produce. O sea, produce un 1% del litio a nivel mundial. Generalmente lo que hace es exportar, o sea, perdón, importar de otros países. Entonces, ¿qué uno puede ver, por ejemplo, en esta tabla? Es que
Chile, Argentina y Bolivia producen la mayor cantidad de litio, tienen la mayor cantidad de litio, o sea, perdón, tienen la mayor cantidad de litio, pero quien produce la mayor cantidad de litio no es Bolivia y Chile y Argentina, o sea, Bolivia y Chile y Argentina es Australia, después lo vamos a ver. Entonces, hay que entender que el litio se extrae de varias formas, pero hay dos formas que son centrales, o las principales. Una, que se extrae del mineral de roca, que es algo así como los procesos que uno conoce asociado a la industria del cobre, por ejemplo. Y otra forma es de extracción de salmuera, que es básicamente cómo se extrae el litio en lo que uno podría denominar el triángulo del litio. Por tanto, estas dos formas de extraer el litio ya le guardan una ventaja comparativa a quienes tienen o almacenan el litio en salares. ¿Por qué? Porque la roca implica una mayor fuerza tecnológica, una mayor, eh, tiene como consecuencia también una mayor cantidad de relaves, por ejemplo, y una menor cantidad de pureza en el mineral extraído. Por tanto, si bien Australia es el mayor exportador en este momento de litio, pero el productor de litio, el litio que ellos producen es económicamente mucho más caro que el que se produce, por ejemplo, en Chile o en Argentina en este momento. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que el litio está desigualmente distribuido, no solamente por el litio en sí, sino que por la forma en las cuales se extrae el litio. Y esto tiene relación sobre todo con esta bajada, que tiene que ver con la importancia del Salar de Atacama. Entonces ya habíamos dicho que el litio es importante por sí mismo, también habíamos dicho que hay ventajas comparativas para quienes guardan el litio en salares y no en roca, en ese caso el triángulo del litio, pero además dentro de los salares de donde se extrae el litio, también hay diferencias en cuanto a las ventajas comparativas. Entonces no sé si es que creo que la pantallita de las cámaras les puede estar molestando la tabla de la derecha, pero si uno ve la diferencia entre los salares más conocido o donde se produce más litio a nivel mundial, se da cuenta que el Salar de Atacama es económicamente mucho más competitivo que cualquier otro. O sea, uno ahí ve, de hecho, el salar de China, por ejemplo, que da por peso de litio un 0,0489 porcentual de litio. En cambio, el salar de Atacama da 0,157. O sea, el salar de Atacama tiene mejor concentración de litio que el salar Nombre Muerto, mucho mejor, casi el doble, y contiene casi 5 veces mayor concentraciones de litio que el salar de Uyuni. Entonces también no podemos igualar o comparar el salar de Uyuni con el salar de Atacama y el salar de Hombre Muerto. Son, por sí mismos, también guardan ventajas comparativas con respecto a los salares o sea, perdón, a la extracción de roca, pero en sí mismo el salar de Atacama se constituye como un salar central y el más importante del mundo para la extracción de litio. Entonces, eso es lo que constituye el salar, y por eso es que nos vamos a ver ahora, Estados Unidos y China han estado como de punta en torno a la apropiación de este salar en particular. Obviamente, en Argentina están también, en Bolivia igual, pero el salar de Atacama ha sido clave en su proceso como de disputa global de ese recurso. Y hay otra serie de criterios que tienen que ver, ya habíamos mostrado los criterios en torno a la disponibilidad, otros criterios que tienen que ver en torno a su valor de uso del litio. Y aquí podríamos sintetizar básicamente dos, que son clave. Primero, es que el litio permite la emergencia y el despliegue de un nuevo paradigma tecnológico y económico basado en la generación, el almacenamiento, la distribución y el consumo eficiente y sustentable de la energía renovable. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si el siglo XX estuvo marcado por la utilización del petróleo, pero el petróleo es un mineral, o sea, es perdón, un combustible que se puede guardar, ¿cierto? En barriles, pueden estar ahí cientos de años y después se pueden utilizar. Lo que demanda su uso es más bien el precio del momento. Pero en cambio, la energía que se están utilizando ahora, la eólica, la solar, que son las que vienen o se presentan como una solución a esta energía fósil, el problema de esta energía es que no se pueden almacenar. Si no se ocupan en el momento, se pierden. Por eso es que el litio, hay otros minerales también que pueden almacenar, pero el litio contiene características particulares que permiten, primero, que es un mineral el más liviano, alcalino, y segundo, que es un mineral que pueda almacenar mucho más energía en menos peso. Eso lo diferencia de otros minerales, de los cuales se puede almacenar.
Por tanto, el litio es clave en ese proceso, en el proceso de transición energética hacia una nueva forma de entender la industria energética. Y eso obviamente tiene repercusiones, eh, creo yo, históricas. Si el siglo XX estuvo asignado por la utilización del petróleo y del cobre, el siglo XXI creemos nosotros que va a estar asignado a propósito de la utilización también del cobre, porque se va a utilizar para poder generar la infraestructura de almacenamiento, pero también del litio. Y un elemento como consecuencia de esto, para que un mineral se constituya como mineral estratégico, tiene que despertar o expresarse en disputas globales por gestionar las distintas dimensiones de su cadena de valor. Así como lo fue, por ejemplo, el petróleo en el siglo XX y parte del siglo XXI en Medio Oriente, el litio creemos que también puede ser parte o despertar ciertos grados de conflictividad. Y aquí no nos vamos como a profundizar en cómo se van a producir esos grados, pero basta con decir que el litio sí va a despertar conflictividad, ya la está despertando hace varios años. Y eso es un poco lo que quiero contar en la segunda y tercera sección. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Bueno, el litio se descubre en Chile en el 62, ya se había descubierto en el mundo antes, en 1830 aprox. Y ya se sabía la existencia también en Chile, obviamente, pero se descubre en el 62. De hecho, existía hasta un marco legal del litio previo a su descubrimiento, a propósito de que el litio siempre fue fraguado o fue pensado jurídicamente junto al torio y al uranio a propósito de su utilización en la energía nuclear y en las bombas atómicas. Por tanto, tenía configuración jurídica antes de que se fuera descubierto. Pero el descubrimiento del litio en Chile, del 62, que fue en el Salar de Atacama, a propósito de que una minera de cobre estaba buscando agua, habilita o tiene como consecuencia dos procesos paralelos. Por un lado, la generación de la configuración de un cuerpo legal que separe al litio de estos otros minerales atómicos y le dé una suerte de configuración legal aislada, individual. Y como segundo elemento, un despliegue o el despliegue de diversos estudios a propósito o de empresas, o sea, perdón, de instituciones tanto nacionales como norteamericanas, por ejemplo, la Corfo, el Departamento Interior de Estados Unidos, el Instituto de Investigaciones Geológicas de Chile o la Food Mineral, que después vamos a ver va a ser una empresa clave en este proceso de apropiación. Y esta empresa lo que dicen es, bueno, se descubrió el litio en Chile, entonces tenemos que saber dónde está, cuánto hay, cuál es su composición salina, y ya en este momento, en los 60, los 70, a- un poco a contrario de lo que se cree hoy día, que el litio es como que ahora está de moda, ya en los 60 y los 70, Estados Unidos, a propósito el Departamento Interior de Estados Unidos, levantó una serie de investigaciones para poder comprender la utilización futura del litio. Ya en los 60, 70, se sabía que el litio iba a ser clave para poder almacenar energía en baterías. Entonces hay estudios que plantean eso. No nos vamos a profundizar en eso, pero solamente decir que apenas he descubierto el litio, instituciones norteamericanas, en asociación con instituciones chilenas, se lanzan hacia la investigación de esto. ¿Por qué? Porque el acceso a los recursos naturales estratégicos para Estados Unidos representa no solamente, o no solamente son claves para su funcionamiento como tecnológico, industrial y su forma de vida, sino que uno podría decir que los minerales estratégicos para Estados Unidos o el control de esto, eh, ¿cómo se llama esto? Depende también la supervivencia de los propios países. O sea, esa es la expresión, por ejemplo, de, de las políticas militares en Medio Oriente. O sea, sin el petróleo Estados Unidos no podía sostenerse como potencia mundial. Y aquí parece que se comienza a fraguar un proceso con diferencias sustanciales, pero algunas cosas muy similares. Entonces, entender este proceso de investigación a propósito del interés geopolítico de la seguridad nacional estadounidense. Y si uno se centra, por ejemplo, en las dos grandes empresas chilenas, que son Albemarle y Sokimich, si uno hace la perspectiva histórica, la reconstrucción de cómo éstas se fueron configurando, uno se va a dar cuenta que ambas nacieron de asociaciones público-privadas entre instituciones norteamericanas, empresas norteamericanas, e instituciones chilenas. Entonces, por ejemplo, Albemarle surgió de la asociación de la Corfo, que es la que prestaba las pertenencias mineras porque tenía eran dueños del recurso, y Food Mineral que prestaba el conocimiento. Formaron en el 77 el Comité de Esa Ley Mixta,
lo que después fue la Sociedad Chilena del Litio en 1980, y que después fue apropiado completamente por empresas norteamericanas en la década del 90, primero por Food Minerals y después por Rookwood, lo que ahora es Albermill. O sea, ahí uno puede entender de dónde viene Albermill, de una asociación público-privada entre organizaciones nacionales y empresas norteamericanas. Y lo mismo pasó con Sokimich. Fue la Corfo, en una asociación con Amax, que era una empresa norteamericana, y Molinmet, que formaron la minera Salar de Atacama Limitada, que es Minsal, el 86, lo que después, que ya otro tema, a propósito de la influencia que tuvo Sokimich y Julio Ponce Lerú en la dictadura, logró apropiarse de esta empresa, que ellos también entendían que era clave. Entonces, uno arma el panorama de las empresas que ahora extraen y exportan litio en Chile y se da cuenta que las dos prosiguen un proceso histórico más o menos parecido, que uno podría decir que es desde la investigación estadounidense al control de recursos. O sea, se empezó a fraguar esto en los 60 y vino acompañado obviamente con una configuración jurídico-legal que es bien parecida a la que describía el Javier a propósito del ejemplo del cobre, para poder apropiarse de este recurso. Pero en el 2018, Tianqi, la empresa china, ingresa como al mercado del litio chileno. Ya estaba en Argentina, tenía algunas conversaciones en Bolivia, pero en Chile todavía no entraba directamente a alguna empresa. Y el 2018 intenta ingresar a Sokimich, perdón, y lo que parece interesante de este proceso, spoiler, Tianqi logra ingresar a Sokimich con un 24% en el 2019, después de un proceso judicial con Ponce Lerú. Pero lo más importante de este proceso, lo más interesante, es el rol activo del embajador chino en esta coyuntura, que se expresa en dos elementos centrales. Primero, el, se reunió con José Ramón Valente, que era el ministro de Economía del periodo de Piñera, donde señalaba que, lo voy a leer textual, dice, es muy importante para las empresas chinas no solamente para fomentar las relaciones con Chile, sino también para aprovechar al país como un puente que conecta a China con América Latina. Además, el embajador esperaba que Chile pueda dar apoyo bajo marco legal al desarrollo de las empresas chinas, agregando que la compra de acciones por parte de Tianqi es totalmente una acción comercial, no política. Y de hecho esta acción, este intento de Tianqi de ingresar a Sokimich, había despertado ciertas reticencias dentro de otros sectores. Específicamente, por ejemplo, Eduardo Vitrán, que es un personero clave de la Corf, y atacó públicamente en un diario, disculpen ahí no haber agregado el diario específicamente la cita, pero señala el embajador que han convertido esta acción totalmente comercial en un asunto político y puede dejar influencias negativas en el desarrollo de la relación económica y comercial entre ambos países. Entonces, ¿qué da cuenta este proceso en el cual un embajador chino, y uno podría decir, bueno, la diplomacia china tiene otras características distintas a la norteamericana o a los países latinoamericanos, donde generalmente no se exponen a decir este tipo de cosas y menos a través de medios públicos? Entonces, esta coyuntura como que expresa un cambio, un giro en torno a lo que uno podrá decir una nueva forma de diplomacia china, más agresiva. Porque básicamente la empresa acá, en este caso Tianqi, o sea, a diferencia de la norteamericana, tenían todo el respaldo del Estado chino. Entonces, Sokimich, o sea, perdón, Tianqi ingresa al mercado del litio chileno, no solamente a propósito de la participación de Sokimich, que ya dije, entra con un 24% después de una serie de enrollos judiciales, sino que también a propósito del proyecto Siete Salares, que para quien no lo conoce, es un proyecto que está ubicado en Copiapó, y uno de sus salares, el salar de la isla, se proyecta como uno de los salarios más competitivos del mundo. A propósito no solamente de, eh, de su superficie, sino que también de la concentración salina que tiene este. En ese proyecto también está ahora metido Albermil. O sea, de nuevo están dos empresas peleando un proyecto que es clave por las condiciones naturales, ¿no? Entonces uno podría decirse qué explica esta ofensiva de los capitales chinos, de ingresar de esta manera al mercado chino, que era un mercado que ya estaba, de cierta forma, constituido. China ingresa, se mete en un rollo judicial que da lo mismo, que les da lo mismo, con tal de ingresar. De hecho, hasta ahora China, o Tianqi más bien, no tiene la posibilidad de poner a sus personeros en el consejo de directivo de Sokimich, porque todavía están en un proceso judicial.
pero ya están adentro en términos de las acciones. Quedan 2 minutos, Alejandro. Vale, Rafael, voy a cerrar ahora. Entonces, para poder entender la erupción china hay que comprender algunas características del mercado mundial del litio. Primero, la producción por país. Australia es quien produce más litio. Chile segundo, Argentina tercero, China cuarto. El problema es que Australia, ya lo habíamos dicho, produce litio de mineral de roca. Y después vamos a ver que eso tiene una consecuencia. En cambio, Chile y Argentina producen de salmuera. Y Estados Unidos acá, que no, ya dije, no produce litio, o no produce un litio significativo, su, ¿cómo se llama esto? El consumo del litio proviene casi en un 80% de Chile, de Argentina perdón, y de Australia. Entonces hay una dependencia de Estados Unidos, más allá que tienen en este momento depósitos salinos que seguramente cuando sean mucho más económicamente beneficiosos van a poder explotarlo. Pero al menos hasta ahora el mapa está así. Estados Unidos no aparece en la producción y Australia es el mayor productor de litio en el mundo. Pero si uno se va por control operativo, o sea, quienes poseen eh, la empresa, o sea, el proyecto minero, se da cuenta que aquí sí aparece Estados Unidos, con Albemarle, con un 11%. Lo sigue Talison, que es la empresa que exporta, o sea, perdón, que produce litio en Australia, y Sokimich. Y si uno se va por el control operativo, que esto tiene que ver con ya no solamente con la empresa, sino que con la cantidad de acciones que hay en la empresa. Entonces, un poco se digrega esto más, o sea, nos damos cuenta que Albemarle, Estados Unidos, está con una posición muy ventajosa en la producción del litio, a propósito de las acciones que tienen en la empresa en total. Y Tianqi no, Tianqi baja un poco, porque de hecho Talison, que es la empresa que explota litio en Australia, es un joint venture, que es una asociación entre Tianqi y Albemarle. O sea, son socios, al mismo tiempo que están obviamente en términos políticos disputando ese proceso, pero son socios. Por eso es que acá en el control corporativo Albemarle aparece con una ventaja mucho más significativa. Y es interesante ver que Sokimich, una empresa nacional, posee el 19%. Aquí sí hay que actualizar porque con el ingreso de Tianqi este porcentaje de Sokimich baja un poco y el de Tianqi sube un poco, porque Tianqi es parte ahora de Sokimich. ¿Y qué es más central? Y con esto cierro, con un informe de Tianqi el 2018 que logramos encontrar, que da cuenta de que el ingreso que ellos tienen al proyecto Siete Salares y a Tianqi tiene una razón de ser y que se une un poco con el mercado del litio que vimos en las páginas anteriores, que es que su mayor inversión, Greenbushes, que es australiana, la mayor productora de litio en el mundo, tiene una vida útil de no más de 20 años. Y eso es clave. O sea, todo ese porcentaje, que el 53%, en 20 años va a desaparecer, o al menos va a bajar. Por tanto, Chile, Bolivia, Argentina y quienes lugares donde se descubra el litio posteriormente van a ser, si ya son claves, aún más claves en el mercado mundial del litio. Y segundo, entonces, la inversión en el proyecto Siete Salares, ellos lo dicen, buscaba proporcionar al grupo el potencial de complementar sus operaciones de litio de roca dura existente en Greenbushes, en Australia, con la recuperación del litio de depósito de salmuera. Entonces, por eso explica por qué China haya ingresado tan bruscamente, no solamente a Sokimich, sino que al proyecto Siete Salares, y no solamente acá en Chile. Lo está haciendo en Argentina muy bruscamente también, aprovechando de una legislación que es distinta a la chilena, que es más bien regional y no nacional. Y en Bolivia también están intentando escalar, no en la parte de la producción del litio, porque ahí al parecer va a haber una producción nacional, pero sí en la escala de valor que tiene que ver con la producción de baterías, que también es fundamental e importante si uno desglosa la cadena de valor del litio, que no es solamente la producción y la exportación, sino que también tiene que ver con cómo se produce esta en términos industriales. Por eso es que el litio en Chile, en el triángulo del litio en Chile y más específicamente en el Cerro de Atacama, se constituye como un mineral clave, no solamente para Chile, sino que también para el desarrollo, uno podría decir, de una nueva forma de comprender el sistema energético a nivel mundial. Eso.